hombre de poca fe. Pues el domingo pasado nosotros vimos muy bien cómo el Señor valoraba la fe de una extranjera. Aquella mujer cananea, con su manifestación de fe, el Señor valora que es una fe grande. Pues hoy nos encontramos nosotros con la confesión de fe de Pedro. Jesús quiere ver qué tanto han crecido sus discípulos, puesto que hace ya 2 domingos no sabían mantener la firmeza de su fe, y por eso hoy aparecen las 2 preguntas fundamentales de la liturgia de la palabra. Jesús en Cesarea de Filipo le pregunta a sus discípulos qué es lo que dicen la gente sobre él. Me llama mucho la atención. A Jesús no lo confunden con cualquier persona. El pueblo que oían hablar de Jesús lo confundían con personajes bíblicos. Juan el Bautista es uno, Elías, Jeremías u otro de los profetas. No lo confunden con una persona cualquiera, lo identifican con quienes son personas de fe. Sin embargo, todavía el pueblo está confundido, y esto también podía confundir la mentalidad de los discípulos de a quién tenían por delante. Por eso la segunda pregunta del Señor diciéndoles: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí aparece la hermosa fórmula de la profesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pues la palabra Mesías significa ungido, significa el Salvador. El Mesías, toda la apocalíptica bíblica estaba esperando el advenimiento del Mesías, y Pedro logra reconocer a quién tiene delante de sus ojos. Se da cuenta que no tiene a Juan el Bautista, que no fue Elías arrebatado en aquel torbellino, que tampoco fue uno de los profetas como decían la gente. También el Señor le recuerda a Pedro la dicha que tiene Pedro, porque esta realidad mesiánica no se lo revela nadie de carne ni hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy vemos a un Pedro creciendo en el compromiso de la fe, a un Pedro que tras ver los milagros y las acciones de Jesús logra identificar que Él es el Mesías. Cómo el Señor va ayudándole a revelar a los discípulos a quién han elegido como maestro. ¿Quién fue que les llamó para llegar y caminar sobre el camino de la fe? Esto arroja sobre todos nosotros también hoy un gran compromiso. Se supone, y hemos también de saber, que en el paso en la que vamos caminando en la fe, nuestra fe tiene que ser más madura. Si es verdad que el Señor nos recrimina a veces por nuestra falta de fe, pero no se entiende que un cristiano que esté caminando en la fe y lleve ya mucho tiempo no haya sido capaz de darse cuenta cómo el Señor nos va revelando los misterios de su gracia, para que al igual que Pedro podamos tener una confesión más firme, más decidida, más auténtica. No es la confirmación de aquel Pedro que se hundía en las aguas. Es un Pedro que ha madurado y encuentra dónde está la raíz de lo que buscan, y encuentran dónde está la verdadera sabiduría del Señor. Pues me gustaría preguntarle a todos los presentes: ¿qué tanto ha crecido tu fe? ¿Qué tiempo llevas en la iglesia y cómo te ha ido revelando a ti el Señor los misterios de la fe? Porque nuestra vida en el crecimiento humano y espiritual debe de llevarnos a una confesión más auténtica. ¿Quién es Jesús para ti? Pues si fuéramos a tomar la fórmula de Pedro, ya la sabemos, y muy fácil pudiéramos decir:
Jesús es el Mesías, porque lo hemos aprendido de Pedro. Sin embargo, el haberlo aprendido de Pedro tiene que generar en nosotros un criterio personal que nos lleve a comprometernos cada vez más con nuestra confesión de fe, porque a diario en la sociedad encontramos momentos y circunstancias en las que debemos de profesar la fe en el Señor. Tu familia, trabajo, casas y todo lo que nosotros hacemos nos pregunta quién es el Señor para ti. Y si el Señor es el Mesías, tu Salvador y Liberador, hemos de suponer que nuestra respuesta de fe en el testimonio y con las palabras tiene que ser diferente. Y si no lo es, pues cuestionemos quién nos está revelando los misterios de la fe, porque no pueden estar cimentadas sobre ninguna persona humana que no sea sobre la persona de Jesús. Sobre la persona de Jesús donde está la salvación de cada uno de nosotros, por la cual nosotros nos movemos y existimos. Tras la respuesta de Pedro aparece también el compromiso del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo mejor del caso es que el poder del infierno no la derrotará. Una confesión de fe nos hace cimentar nuestra vida en la vida de la gracia divina, para que nada ni nadie pueda derrumbar lo que Dios ha creado, lo que Dios ha cimentado en el corazón de cada uno de nosotros. Da pena cómo muchos hombres y mujeres de fe se desvanecen en el camino porque no han asumido su compromiso. Una fe profesada no tiene sentido si no es una fe comprometida, una fe que vela por edificar sobre su propia vida los cimientos de la iglesia. Pues hoy también tú debes de convertirte en un Pedro, porque también sobre ti el Señor te da el poder para edificar su iglesia en tu propia vida, para que edifique la iglesia también en tus familias, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los demás miembros de la familia, y saber edificar la iglesia incluso con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en todas las acciones que nosotros podamos hacer. Y si no sabemos edificar la iglesia, nuestra confesión es débil, nuestra confesión no es suficiente. El Señor le da a Pedro el poder de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos para que ate y desate. Quien tiene la llave tiene el poder. Dios te ha dado la llave de la fe para ti mismo, para tu corazón. Y eres tú el que dice qué entra o qué sale de tu boca, de tu corazón y de tu vida. Sabiendo que una fe se hace grande cuando esta fe es confesada, no solo con palabras, sino con hechos concretos. Una fe es grande cuando obedece, cuando cree, cuando confía. Y es así que hay un Pedro que confía en el Mesías, y él es capaz por la revelación divina de confesarlo, de manifestarlo. Ya no es la visión de Juan el Bautista como pensaban la gente, ni tampoco de Elías. Es la visión de Dios revelado en la persona del Señor. Tú eres el Mesías. Por eso les da la llave para atar y desatar. Una llave que se nos ha dado a nosotros en la calidad de la fe por la vida sacramental, para saber conducir mi vida y la vida de los míos por el camino de la fe. Me llama mucho a mí la atención de este evangelio las palabras finales del Señor. Les mandó
a los discípulos a que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Parecería ser un acto egoísta o parecería ser un acto desapercibido. Dirán los exégetas que esta expresión manifiesta lo que se denomina como el secreto mesiánico del Señor, mantenerlo guardado en su corazón. Pues también yo creo que cuando el Señor le dice, no se lo digas a nadie quién es el Mesías, es porque también pretenden que los demás, al igual que Pedro, aprendan a descubrir quién es el Mesías. No es que tengan que anunciarme o decirme a mí que Jesús es el Mesías. El caminar de la fe que llevo con el paso de los años debe de ayudarnos a descubrir dónde está el Mesías en nosotros. ¿Dónde está la caridad y la firmeza de nuestra fe? Un Mesías que se ha quedado en la vida sacramental. Un Mesías que lo recibimos en cada participación eucarística cuando se nos entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es ahí donde el cristiano en verdad debe descubrir que lo que recibe no es un poquito de pan o un pan cualquiera, es al mismo Mesías que quiere ayudarnos en el crecimiento de la fe. Es el mismo Mesías que quiere revelarnos no las cosas de la carne y de hueso, sino los misterios de la edificación de la iglesia que el Señor ha cimentado sobre cada uno de nosotros. Cada acto sacramental nos lleva a una confesión de fe. Pues nosotros que recibimos los sacramentos tenemos hoy el gran compromiso. Si queremos que nuestra fe sea grande como la de aquella mujer cananea, hay que confesar. Y es lo que aprende Pedro y aprenden también los discípulos. Si no se hace una confesión sincera, honesta y auténtica, no tendrá para nosotros sentido saber que Jesús es el Mesías. Pedro lo descubre por la revelación de su Padre, por la revelación de Dios Padre que se nos da a conocer. Esa misma revelación está para cada uno de nosotros. Solo hace falta que cada vez más pidamos al Señor el discernimiento para reconocer la calidad del Mesías en nosotros y así poder llevar en nosotros la edificación de la iglesia, porque nos comprometemos a edificar la iglesia con nuestra profesión y con nuestro testimonio.